San Francisco de Sales, en el libro tercero de la vida devota, tiene un consejo, como todo lo suyo, muy atinado, muy de sentido común, muy para hacernos caminar en la vida espiritual con el corazón y con la mente en el cielo, pero con los pies en la tierra. Y es un consejo que es para todos, la vida devota es sobre todo para los seglares, San Francisco de Sales. Dejemos de buen grado las sublimidades a las almas muy encumbradas. Nosotros no merecemos un lugar tan alto en el servicio de Dios. Dichosos seremos si les servimos en la cocina, en la despensa, de lacayos, de mozos de cuerda, de camareros. Es cosa de su incumbencia, si le parece bien, llamarnos a su cámara y su consejo privado. Está haciéndose eco, aunque no la cite, pero todos la habían leído y todos a partir del siglo XVII la tienen por maestra, de Santa Teresa, tanto que es una frase literal de la santa. Dice: si su majestad es servido, llámenos a ser de los de su cámara y secreto. Dicen las moradas. Y en la vida había dicho, cuando explica los 4 grados de oración, que debemos, no me acuerdo ahora literalmente la expresión, pero debemos darnos por contentos, darnos por satisfechos de trabajar en huerto de tan gran emperador, dice la santa. Aunque lo único que hagamos sea cavar, ya tenemos bastante honor con que se digne su divina majestad de llamarnos a trabajar en su huerto. Dejemos las sublimidades para almas encumbradas. Sí, Filotea, porque este Rey de la Gloria no recompensa a sus servidores según la dignidad del cargo que ocupan, sino según el amor y la humildad con que los desempeñan. Saúl, mientras iba en busca de los asnos de su padre, encontró el reino de Israel. Rebeca, mientras daba de beber a los camellos de Abraham, llegó a ser esposa de su hijo. Ruth, cogiendo espigas detrás de los segadores de Booz y recostándose a sus pies, fue llamada a su lado y fue hecha esposa suya. Ciertamente las pretensiones muy elevadas de cosas extraordinarias están en gran manera expuestas a ilusiones, engaños y falsedades. Y ocurre algunas veces que los que se imaginan ser ángeles no son ni siquiera hombres de bien, y que en realidad hay más grandeza en las palabras y en los términos que emplean que en el sentimiento y en las obras. En las cosas de Dios, quien menos lo sabe decir es quien mejor lo dice. Santa Teresa está constantemente diciendo: yo no sé si me explico, una cosa así, más o menos, me pareció, quise yo entender, pero siempre tentándose la ropa. Bueno, pues muchas veces, hijas mías, y qué pena comprobar esto en almas espirituales, hay más grandeza en las palabras que en las obras. Y como dice nuestro padre San Ignacio de Loyola en la contemplación para alcanzar amor de sus ejercicios espirituales, el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. No obstante, nada hemos de despreciar ni censurar temerariamente, sino que, sin dejar de bendecir a Dios por el encumbramiento de los demás, permanezcamos humildemente en nuestro camino, más bajo, pero más seguro, menos excelente, pero más de acuerdo con nuestra insuficiencia y pequeñez. Y si perseveramos humilde y fielmente en él, Dios nos levantará a grandezas más sublimes. Por tanto, amar la propia pequeñez y alegrarme de que la otra sea más capaz, de que sea más lista, de que se explique mejor, de que cante mejor o lleve mejor la liturgia o sea más santa. Alegrarme de eso. Y no querer yo adornar con palabras hermosas la insuficiencia de virtudes. No, ser como se es,
La naturalidad es la virtud número 1. Que entre humildad y falsía apenas hay una tilde, y el ufanarse de humilde modo es también de ufanía. Dice, hoy estamos citando a Pemán todo el día, con eso que hemos citado en la homilía de que la pequeñez, ¿no? Que es el estilo de las empresas de Dios. De un huevo nace la garza y el árbol de una semilla, de un portal y en un pesebre la redención y la vida. Pues va más allá San Francisco de Sales de amar la pequeñez y nos convida a algo que es muy propio de su espiritualidad. Él invita a ir más allá de amar la pequeñez, porque la pequeñez no la podemos negar. El que la niegue es que está fuera del mundo, fuera de la realidad, fuera de órbita. Tampoco tenemos que estar todo el día diciendo yo soy pequeño, yo no valgo, yo soy... Ya se ve lo que somos, ya se ve. Pero se trata de amar la propia abyección, la abyección. Y la abyección es lo feo de la pequeñez, es lo despreciable, es lo desagradable, es lo que no nos apetece ver en los demás ni en nosotros mismos. ¿Qué significa, Filotea, amar tu propia abyección? En latín, abyección quiere decir humildad y humildad quiere decir abyección. Respexit humilitate mancille sue. Y dicen los entendidos en Sagrada Escritura y los que van a la palabra griega, que la palabra más correcta de traducirlo sería mirado la pequeñez. Dice que abyección es la pequeñez que hay en nosotros sin que nosotros pensemos en ello. Vamos a ver. Cuando nosotros pensamos en esa abyección, caemos en la cuenta, entonces ese conocimiento propio ya se llama humildad. Ahora bien, el punto más encumbrado de esa humildad consiste no solo en reconocer voluntariamente nuestra abyección, sino en amarla, en complacernos en ella, para ensalzar más, atentas, primero a su divina majestad, que siendo yo tan pequeño, tan abyecto, me ama. Y segundo, y esto ya es lo fino de la virtud, y segundo, para ensalzar más a mi prójimo en comparación conmigo mismo, que siendo yo el que soy, mi hermano me soporta y me ama. Eso es el conocimiento propio de verdad. Y gozarme en eso. No pasar toda la vida diciendo, si yo fuera, entonces el Señor me amaría más. Entonces yo en mi comunidad sería mejor. No, tú eres como eres y te alegras, te debes alegrar de ser pequeña y abyecta. Muchos se conforman con los honrosos, pero nadie quiere acomodarse a los abyectos. De un devoto ermitaño harapiento, todos honran su hábito pobre, deshecho, y se compadecen de su austeridad, porque eso es edificante. Pero si se trata de un pobre obrero, de un pobre joven, de una pobre muchacha, son despreciados y objeto de burla, porque su pobreza es abyecta. Un religioso recibe resignadamente una áspera reprensión de su superior. Todo el mundo llamará a esto mortificación, obediencia y prudencia. Ahora bien, un caballero respetable o una dama sufrirán lo mismo de parte de otra persona, de un igual, y todos lo motejarán de cobardía y poquedad de espíritu. Una persona tiene un cáncer en un brazo y otra en la cara. Aquella solo tiene el mal, pero esta, además del mal, padece el menosprecio y la abyección.
Por tanto, no solo hemos de apreciar aquel defecto, lo cual se hace con la virtud de la paciencia, sino también la abyección, lo cual se hace con la virtud de la humildad. También hay virtudes abyectas y virtudes honrosas. Virtudes abyectas son las que se suelen llamar en teología espiritual, las virtudes pasivas. La paciencia, la mansedumbre, la simplicidad, la humildad, podríamos seguir, la obediencia, la mortificación interior, el silencio, todas esas virtudes, los demás, los mundanos, las tienen por viles y abyectas. ¿Pero por qué te has callado? Pero si te asistía la razón, pero si tenías derecho, pero porque si no habrías pecado, ¿por qué? Son virtudes pasivas. Mientras que el mundo estima mucho virtudes activas, el valor, la audacia, la generosidad. Entre los actos de una misma virtud, unos son objeto de desprecio y otros de honra. Dar limosna y perdonar las injurias son actos de caridad. El primero es honrado por todos. Qué generoso, qué liberal, qué dadivoso, cuánta limosna da. Y el segundo es despreciable a los ojos del mundo. Perdonar con lo que te ha hecho. Y nosotros estamos contagiados de esa visión del mundo muchas veces. Un joven noble o una doncella que no se entreguen al desorden de una pandilla desenfrenada en el hablar, en el jugar, en el bailar, en el beber, en el vestir, serán criticados o censurados por los demás y su modestia será calificada de hipocresía o afectación. Pues bien, amar esto es amar la propia abyección. He aquí otra manera de amarla. Vamos a visitar a los enfermos. Si soy enviado al más miserable, esto será para mí un motivo de abyección según el mundo, y por esto mismo la amaré. Si me envían a visitar a los de más categoría, será una abyección según el espíritu, porque en ello no hay tanta virtud y mérito, y por lo tanto amaré esta abyección. O sea que siempre hay motivo para amar la abyección. O porque me han dado el último puesto, o porque me han dado el primero. Siempre tengo que encontrar motivo para amar la abyección. El que se cae en medio de la calle tiene dos motivos de abyección: el daño que se ha hecho al caerse y la risa de todos los demás. Dicen que en los demás países uno se cae en público y todos acuden a socorrerlo y uno se queda riendo. En España es al revés. Todos se echan a reír y si acaso uno acude a socorrerlo. Yo no he visto cosa más cruel que esta de los españoles, de reírse de una caída. Reírse de una caída. No es que sea falta de educación o de virtud, es que es cruel. Porque a veces, y el que se ha caído a lo mejor se ha hecho un daño tremendo. Bueno, pues ahí tiene dos motivos de abyección. Hay faltas en las cuales no se encuentra otro mal que la abyección. La humildad no nos exige que las cometamos expresamente esas faltas, pero la humildad nos exige que no nos inquietemos cuando las hayamos cometido. ¿Qué faltas son esas que nos hacen amar nuestra abyección? Diría Santa Teresita, a veces dice Santa Teresita, hay faltas que no ofenden a Dios. Hay faltas que son producto de nuestra fragilidad, de nuestra constitución biológica, porque todo hace, ¿eh? Y a veces muchos defectos y faltas se traen de fábrica, de un físico pues un poco mal armado, o de una neurología mal puesta, o de una psicología, en fin, cada uno tenemos nuestras deficiencias y las traemos de fábrica. Y hay veces que proceden las faltas de ahí y nos hacen amar nuestra abyección. Ahora, el problema es que la mayoría de la vida la pasamos sublevados contra esas faltas. No, ama, como decía Teresita a su hermana Celina. Celina, aprende a amar dulcemente tu miseria. Y entonces se vive en paz consigo mismo. ¿Y qué faltas son estas? Dice San Francisco de Sales. Ciertas ligerezas, faltas de educación, descuidos,
que hay que evitar por razones de buena educación y de prudencia antes de cometerlo. Pero una vez que se cometen, ya hay que aceptar la abyección que de ellas proviene y practicar la humildad. Más aún, si me he dejado llevar de la ira hasta decir palabras inconvenientes que han redundado en ofensa de Dios o del prójimo, me arrepentiré vivamente y estaré afligido de la ofensa y procuraré repararla de la mejor manera posible. Pero no dejaré de aceptar la abyección y el desprecio que de ello me sobrevengan. Y si una cosa pudiese separarse de la otra, rechazaría enérgicamente el pecado y me quedaría humildemente con la abyección. Si el mal que hemos causado acarrea consecuencias, debemos repararlo. Si ha provocado escándalo o desedificación, pero la abyección que eso me ha traído, debo amarla. Si ha sido una ofensa pública, una falta de caridad pública, pedir perdón en público. Una falta de obediencia pública, una cosa que en la comunidad ha causado pedir perdón en público, eso sí. Pero luego abrazarme con ese desprestigio, con esa falta de imagen. ¿Cuáles son las mejores abyecciones, Filotea? Pues mira, las más provechosas al alma y las más agradables a Dios son las que nos vienen al azar o por la condición de nuestra vida, porque estas no son escogidas por nosotros, sino que se reciben tal como las envía Dios, y la elección de Dios siempre es mejor que la nuestra. O sea, las que nos vienen al azar, las que te trae la vida, sin tú provocarlo ni esperarlo. Y termina el capítulo diciendo San Francisco de Sales: te he dicho muchas cosas que te parecerán duras cuando las consideres, pero créeme, cuando las practiques serán para ti más agradables que el azúcar y la miel. El Tratado del Amor de Dios tiene un capítulo, San Francisco de Sales, en el libro 10, el capítulo 14, por si lo quieren leer después, y dice cómo nuestro Señor practicó todos los actos más excelentes de amor. Y lo explica en la vida de Cristo preciosamente. Y da 12 puntos donde lo explica. Bueno, pues en el punto cuarto, que es el más cortito de todos, miren cómo explica, esto lo resumo ya mucho y termino. Miren cómo explica cómo Jesucristo practicó los actos más excelentes de amor. En este punto cuarto dice: Jesucristo se difundió en nosotros, hablando de la encarnación, dice, se difundió en nosotros. Y mire qué precioso, yo no había nunca leído esta expresión maravillosa. Había leído el vaciamiento, la kenosis, ex inanibit semetipsum, se despojó. O sea que Cristo se vació, pero nunca lo había oído con esta expresión tan linda. San Francisco de Sales, muy expresivo, muy francés, y dice, Jesús se difundió en nosotros y, por decirlo así, derritió su grandeza para reducirla a la forma y a la figura de nuestra pequeñez. Derritió su grandeza. Y nosotros estamos siempre prefiriendo el estado sólido al líquido. Y si podemos, nos metemos en el congelador con tal de no derretirnos. Pero derretir la grandeza imaginaria, porque ninguno de nosotros tiene grandeza de nada. Pero ese derretimiento es lo propio del corazón de Jesús. Se está siempre licuando, se está siempre amoldando a nuestra pequeñez. Pues esto es amar la pequeñez. Esto es amar la abyección.